Hola gente, bien, hoy vamos a hacer un análisis del libro La crisis del mundo moderno de René Guénon. Este autor nació en 1886 en Francia y en líneas generales se lo suele considerar tradicionalista. La obra que vamos a analizar en el desarrollo del video es de 1927 y sobre el final voy a dar una breve conclusión. Bien, lo primero que sería necesario explicar para entender el contenido del libro es el concepto de tradición con el que se mueve el autor. Actualmente, al decir tradición, tal vez se nos vengan a la cabeza ciertas costumbres que conocemos sobre nuestros pueblos. Por ejemplo, se podría hablar de vestimentas, bailes, comidas o hábitos. En algunos países sudamericanos hay quienes podrían pensar en lo gauchesco, por ejemplo. Pero en el caso de René Guénon, cuando hablamos de tradición o tradiciones, nos estamos refiriendo más bien a ciertas corrientes con doctrinas que aparentemente llegaron a entender verdades elementales sobre el ser humano, el entorno que lo rodea o sobre las leyes inmateriales que pueden regir diferentes aspectos existenciales. Teniendo esto en cuenta, una conclusión a la que habrían llegado varias tradiciones nos habla de que naturalmente la humanidad atraviesa diferentes ciclos de gran escala temporal en los cuales se pueden generar o bien desarrollos considerables en lo espiritual, cultural y lo material, o bien grandes declives. Según esta visión, actualmente estaríamos en uno de los grandes declives. Cuando hablamos de varias tradiciones, podríamos referirnos al hinduismo, en el cual se da la idea de que existen 4 fases cíclicas, de las que es posible que hayan escuchado hablar, que van desde el Satya Yuga hasta el Kali Yuga. Actualmente nos encontraríamos en el Kali Yuga, que sería la fase más desordenada, inmoral o caótica de todas. Desde la primera fase hacia la última habría una suerte de deterioro progresivo y general en el humano, con algunos tiempos que podrían ser considerados como pequeñas excepciones, pero que durarían poco. Y como ven en pantalla, la extensión de las fases sería de muchos años, según lo que se afirma en el hinduismo. A esa visión, según Guénon, se la puede complementar con la visión que existe en la mitología griega, la cual afirma que el ser humano atravesó 4 fases que irían desde la Edad de Oro hacia la Edad de Hierro en la que nos encontraríamos actualmente. A esto se lo podría sumar a la visión cristiana, que se puede corresponder con estos puntos de vista, sobre todo tomando en cuenta que en la Biblia el humano empieza viviendo en el jardín del Edén y termina en el Apocalipsis. Como dije antes, se considera que pueden existir tiempos de excepción, dentro de los cuales, según el autor, podríamos mencionar a la llamada Edad Media. Como suelo decir sobre la Edad Media, nos debemos una buena investigación para no idealizarla ni como lo más oscuro de toda la historia, ni tampoco como lo mejor que existió. Más bien tenemos que ir con una actitud revisionista a verificar y ver qué es verdad y qué es mentira. El declive de nuestro tiempo, entonces, se habría acentuado en gran medida con el comienzo de la época moderna, y otro factor que Guénon suma a este proceso sería la Reforma Protestante. Algunos indicios que el autor menciona como pruebas de estar atravesando un deterioro general y que se corresponden con lo que hemos hablado en los últimos videos del canal pueden ser la creencia en un progreso indefinido que se expresa en una forma retorcida de avance tecnológico y también en la aceptación de costumbres que en otro tiempo eran vistas como inmorales, la creencia o incluso el deseo de muchos en la llegada del fin del mundo, el desconocimiento de nuestra historia, la separación aguda entre Oriente y Occidente, el surgimiento de filosofías inútiles que no saben transmitir con simpleza sus ideas a la gente y que solo buscan fama, el desprecio por los misterios, los falsos mesianismos, la existencia cada vez mayor de pseudo-religiones dentro de las cuales Guénon puede mencionar a la nueva era, el relativismo moral individualista, el laicismo contemporáneo, la predilección por la acción y el rechazo de la contemplación, lo cual daría lugar a una forma de hiperactividad ilógica, las nuevas formas de distracción y la incapacidad cada vez mayor para concentrarse,
el cumplimiento de costumbres supuestamente religiosas sin entender el trasfondo sobre el cual se desarrollaron, el modelo democrático y sus mentiras cuantitativas, el materialismo, la desaparición de las jerarquías que se dan naturalmente por otras impuestas artificialmente, o el conocimiento científico fragmentado. Estos ítems que enumeramos hoy por hoy estarían más presentes en Occidente, pero ya Guénon en 1927 especulaba con que o bien se iban a extender hacia Oriente, o bien iban a ser lo suficientemente problemáticos para arrastrar al resto del mundo a una crisis general. Y alrededor de esto hay que tener en cuenta que cuando se escribió el libro no estaba ni siquiera extendida la televisión y obviamente no existía Internet. Según el autor, la actitud de los individuos frente a un contexto así no tiene que ser ni derrotista ni conformista, sino que se tiene que actuar en consecuencia, porque los ciclos a los que se refiere se cumplirían siempre y cuando exista la interacción entre opuestos, con lo cual solo se dan si existen personas que en alguna medida no se vuelven parte de ese contexto y se aferran a valores que podríamos considerar verdaderos. La idea detrás de esto sería que dos términos que se oponen solo tienen razón de ser cuando precisamente son contrarios entre sí. También se habla en este libro de ciclos más pequeños dentro de otros mayores, que podrían tener una equivalencia con estas supuestas leyes naturales. Podríamos, por ejemplo, mencionar a aquellos que se dan en regiones particulares o dentro de naciones. Otra afirmación que se hace es que las tradiciones que actualmente podemos conocer y sobre las que Guénon se apoya para dar su idea general, derivarían de alguna otra tradición primordial anterior a todas ellas. Bien, como conclusión se pueden decir varios puntos. Lo primero que me parece es que a esto hay que tomarlo con prudencia y no llevarlo muy al extremo, porque es un tipo de información que, si es mal entendida, puede llevar a comportamientos un tanto sectarios, con lo cual lo recomendable es estudiarlo detenidamente. La obra de Guénon suele recibir varias críticas. Una de ellas suele ser que fomentaba una cierta pasividad frente a las situaciones negativas actuales. Y yo personalmente no creo que sea tan así, porque en realidad vimos que él se basa en la idea de que tiene que existir un opuesto al declive que pudiera suceder. Sí que es cierto que al menos en este libro no profundiza mucho en el aspecto de qué actitud tomar, sino que simplemente lo menciona al pasar. Otro punto que he visto es que algunos lo malinterpretan y lo consideran un autor de la nueva era, cuando realmente él mismo rechazaba a los autores que comenzaban a formar parte de esa corriente, y además el contenido de este libro y de otros que escribió es bastante profundo y, por ejemplo, él mismo entendía los idiomas en los que estaban escritos los textos sagrados de diferentes corrientes. Entonces, lo que hace en muchos casos es corregir el significado de frases o de palabras que históricamente se han entendido mal y extender la manera correcta de interpretarlos. Lo que sí puede ser cierto es que si uno está buscando pruebas contundentes y absolutas para afirmar que estos ciclos de los que se habla en el libro existen, al menos en este texto no se va a encontrar ese tipo de justificaciones, no se explica como si fuera una ecuación matemática, sino que más bien lo que hace Guénon es dar observaciones o interpretaciones. Lo ideal sería complementar esta obra con otras del mismo autor y tener más adelante un panorama general. Un autor que se suele complementar a Guénon es Julius Evola, con lo cual también habría que verificar esas fuentes. Hay quienes también oponen entre sí a estos dos autores, a Guénon y a Evola. Una cosa que puede ser curiosa sobre este libro que analizamos es la afirmación de que tiene que haber existido algún tipo de tradición primordial y que estos son ciclos que se repiten constantemente, lo cual nos deja orientados a preguntarnos si antes de que tuviéramos un registro escrito de la historia, no tuvimos como humanidad todo un recorrido anterior del cual no tenemos la suficiente información. Con lo cual, bueno, como ya les dije, esta información hay que tomarla detenidamente. Hay varios libros del mismo autor, con lo cual
está pendiente la revisión de otros textos más. Definitivamente es un autor interesante para analizar, tiene muchas otras obras y artículos, algunos más largos y otros breves, con lo cual es interesante echarle un vistazo a todo esto. Me parece que esta información sirve como para profundizar en algo un poco más existencial que puede estar detrás de algunos sucesos que ocurren y no quedarse simplemente con lo más superficial. De manera que bueno, espero que les resulte interesante. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Un saludo.